Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Voy a, no, les voy a platicar. Estoy en la carretera 85, una disculpa. Ya nos cayó hasta un helicóptero aquí. Estamos en plena carretera, nos agarró esto. No creo que nosotros seamos periodistas peligrosos, simplemente multichambas. Pero ahí tenemos una. Eso se llama la actuación del gobierno de Nuevo León. Pero bueno, a ver, tómale un poco un video a la compañera. Y sí, es que miren, estamos justo en plena carretera, pero aquí nos cayeron unas patrullas. Yo sigo transmitiendo y vamos a empezar a la mesa de seguridad, que la gente ya está esperando esto. Bienvenida Guadalupe Cabrera, profesora investigadora de política y gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relación México-Estados Unidos. Te saludo, Lupita. Hola, ¿cómo estás, Marta Olivia? Un placer estar contigo el día de hoy y con mis dos compañeros y amigos, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo. Un placer. Gracias. Ricardo Ravelo, periodista y escritor, experto en temas relacionados con el crimen organizado, autor de libros como Los narcopolíticos, Zetas, la franquicia criminal y Ociel, Vida y tragedia de un capo. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Olivia. Es un placer acompañarte esta tarde. Un saludo para mis amigos Víctor y Guadalupe y para la audiencia. Gracias. Víctor Ronquillo, te saludo, periodista y escritor de libros como Conspiración, la hora del narcoterrorismo y Saldos de guerra, las víctimas civiles en la lucha contra el narco. Es decir, esta es una mesa como todas, pero esta es una mesa de lujo. Bienvenidos todos. Militares en los Estados Unidos, militares. Primero, un poco de contexto. Según el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, entre el 2000 y 2020, Estados Unidos gastó más de 148 millones de dólares en formación militar para el Ejército, la Marina, la entonces Policía Federal y otras instituciones de seguridad mexicanas. Guadalupe Correa, ¿eso se tradujo en mayor seguridad para México? Absolutamente no. Creo que la colaboración entre México y Estados Unidos ha sido fallida y tenemos que evaluar por qué. Pareciera ser que ya se evaluó con la llegada del entendimiento bicentenario, pero no se ha aprendido. En realidad, lo que fue Iniciativa Mérida, después de la declaración, en particular después de la declaración de la guerra contra las drogas por parte del expresidente Felipe Calderón, y esta relación tan cercana que involucró obviamente venta de equipo y entrenamiento por parte de las agencias estadounidenses, incluyendo el Departamento de la Defensa, a nuestros efectivos en la Policía Federal y principalmente pues la Marina y el Ejército Mexicano, la Marina en particular, una relación que parece que sobrevive hasta la fecha muy cercana con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. De ninguna manera. De hecho, cuando se declara la guerra contra el narcotráfico en el año 2007, entra en vigor la Iniciativa Mérida, pues vemos un incremento exponencial en el número de homicidios en el país. Y no solamente en el número de homicidios, de desapariciones y la extensión de la capacidad del crimen organizado, más no solamente narco, del crimen organizado en toda la República Mexicana. Ha habido cambios importantes en lo que se refiere a la violencia, al despliegue de la violencia de algunos estados a otros, pero continuamos con una situación muy complicada. En este sexenio se van a tener más homicidios, mayor número de homicidios, ya sobrepasó el número de homicidios total que los sexenios anteriores. Entonces, ¿de qué se trata esta colaboración? ¿Y de qué se trató la colaboración más cercana, donde más cerca estuvo las agencias estadounidenses con las agencias mexicanas de seguridad, que fue durante el periodo 2006-2012? Esta cifra de la que hablas, Marta Olivia, pues es del 2000 al 2020. En realidad tenemos una tragedia, ¿no?, en el tema de la seguridad. Y bueno, y si seguimos con esta contratación, bueno, con estos apoyos, ¿no?, de los Estados Unidos, supuestamente con inteligencia, supuestamente con entrenamiento, pues realmente no llegamos a nada, ¿no? Este entrenamiento, este equipo, este gasto que hace Estados Unidos y que México lo hace de manera exponencial en sus Fuerzas Armadas, pues no ha dado realmente los resultados que se han esperado, ni en este sexenio ni en los dos anteriores. Pero sí debemos de entender que el incremento exponencial en los homicidios tiene que ver con la declaración de una guerra contra las drogas y con
el despliegue militar en el país de la forma en que se hizo y que se sigue haciendo. Gracias Guadalupe Correa Cabrera. Me disculpo, yo quisiera, como es tiempo de mujeres y es una mujer la que está aquí, que ahora sí ustedes se pudieran moderar solos. Nos han pedido los de Fuerza Civil de Nuevo León que nos retiremos. Estamos a 120 kilómetros de Nuevo Laredo y bueno, por cuestiones de seguridad, ahora sí que la mesa de seguridad, pues yo me retiro en este momento, todo está bien, pero les dejo la batuta y le ofrezco a los seguidores y suscriptores una gran disculpa por esto, pero nos retiramos. Guadalupe, ahí te los encargo, los voy a seguir viendo en la medida de lo posible. Ay, muchas gracias, Marta Olivia. No te preocupes, seguimos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Claro que sí. Bueno, pues continuemos con esta, vamos a moderarnos nosotros mismos, continuemos con esta discusión con respecto, nunca me había pasado esto porque no sé moderar bien, pero podríamos empezar en este espacio. Bueno, pues Víctor, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que te dice que pues más el ejército mexicano, el gobierno mexicano pide más apoyo por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses para dar entrenamiento? Sí, mira, lo primero que yo señalaría es que habría que preguntarse, ¿no? ¿A qué viene este grupo, que no es un grupo numeroso y que va a realizar tareas de adiestramiento en Chihuahua, en el Centro de Adiestramiento Santa Gertrudis? Y hay algunos elementos, algunos datos que yo quisiera compartir con ustedes sobre la información, digamos, también de contexto en que se dan estos hechos, ¿no? Lo primero es que quien tramita este permiso para que entren a México este grupo de militares que entran armados, que entran en una aeronave del Ejército de Estados Unidos, es ni más ni menos que la Comisión de Defensa Nacional. Es una comisión bipartidista, Senado, senadores y diputados, pero la preside Félix Salgado Macedonio. Son simples datos, pero datos que pueden permitir, pues, reflexiones, especulaciones, en fin. Y luego hay algo más que a mí me parece, pues, clave, ¿no? Una de las justificaciones para la entrada de este grupo de militares, que por lo que se dice en esta solicitud de permiso, literalmente, pues se justifica diciendo que la razón es porque se afrontarán amenazas comunes, ¿no? Es interesante porque al final de cuentas, este grupo de militares es integrante del Comando Especial de la Fuerza del Norte, determinante en lo que podemos considerar la seguridad continental y también determinante en este proceso de securitización de América Latina como un instrumento político por parte de Estados Unidos. ¿Qué amenazas comunes? Pues la más evidente, y esa es la perspectiva por parte de sectores del gobierno norteamericano, sectores importantes del Comando Norte y del propio ejército, pues es el narco, ¿no? Esa amenaza común, grupos del crimen organizado vinculados al narco. ¿En qué, digamos, cuáles son las especialidades en que este grupo de militares, son 11 militares? No encontré yo el dato de cuál puede ser su rango, pero deben ser militares de élite. ¿En qué especialidades adiestrarán a los soldados mexicanos? Tampoco está el dato de cuántos soldados o cuántos militares mexicanos participarán. Pero es interesante porque van a adiestrarlos como francotiradores de fuerzas especiales. Bueno, eso ¿a qué nos puede remitir? Y luego lo otro también se menciona la infiltración a larga distancia, espionaje, reconocimiento especial y captura de valor estratégico de información. Espionaje, o sea, es espionaje, al final de cuentas, ¿no? Y luego esto hay que contrastarlo con el informe del Departamento de Estado, dado a conocer estos días sobre la situación de derechos humanos en México.
un informe al que pues respondió de manera airada el presidente López Obrador, y en donde él fundamentalmente pues se queja de esta intromisión y con un tema muy concreto, ¿no? Es la relación que se guarda con el Poder Judicial y el conflicto que existe entre López Obrador y la ministra Norma Piña. Pero hay algunos datos que incluye este informe, que son datos que quizá ya conocemos, pero que nos hacen ver el enorme nivel de impunidad que se vive en este país. Lo sabemos, pero esa es una de las preocupaciones centrales en este informe, ¿no? La impunidad, y dice el informe de manera textual, los índices extremadamente bajos de enjuiciamiento siguen siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos. Y luego, más adelante, ofrecen datos muy interesantes. Se habla de que el 94% de los delitos ni siquiera se llegan a denunciar, menos aún investigarse. Es una información que no aparece la fuente de la que está tomada, pero todos los que nos dedicamos a estos temas, pues sabemos que es congruente con la experiencia que hemos tenido. Y luego lo otro, que esto nos deja ver también la perspectiva ideológica con la que se manejan estos informes, y una perspectiva ideológica que en este caso, pues es indudablemente también una evidencia de la realidad que vivimos, ¿no? En este informe, los protagonistas de la mayor criminalidad son las pandillas locales y transnacionales, los narcotraficantes. Y estos grupos son quienes cometen con mayor frecuencia violaciones a los derechos humanos, más que las corporaciones integradas al Estado, ¿no? Se habla de homicidio, tortura, secuestro, extorsión. Hago referencia a este informe porque ocurre la semana y también se da en relación a esta perspectiva y a esta presencia en estos momentos de 11 integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, seguramente de alto mando, de alta especificidad en sus tareas, que participan en el adiestramiento de integrantes del ejército mexicano. Y por último, quiero cerrar con una remembranza con la Escuela de las Américas y su lamentable gestión para generar estrategias de narcoterror, hoy diríamos, pero en ese momento era antiguerrilla, y que generaron una enorme violencia en países como El Salvador, como Guatemala, y que lamentablemente tuvieron como antecedente lo ocurrido en la Guerra Sucia del Cono Sur en la década de los años 70, Lupita. Muchísimas gracias. Mira, hola. Alex, qué bueno que estás aquí. Buenas tardes, maestra Guadalupe Correa Cabrera, maestro Ricardo Ravelo y maestro Víctor Ronquillo. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Si me permiten, pues aquí voy a relevar a nuestra compañera Marta Olivia López. No se preocupen, aquí en el chat estaba leyendo algunos comentarios. Marta Olivia se encuentra bien, nos está avisando a través de WhatsApp, entonces todo está bien. Pero si le parece, por favor, Ricardo, su comentario para este primer tema. Sí, mira, bueno, creo que tanto Guadalupe como Víctor hicieron una exposición bastante detallada de esto. Yo solamente apuntaría que, primero que nada, que son 436 militares los que fueron autorizados para ingresar a México, algunos de ellos como 216 armados, para llevar a cabo el adiestramiento de miembros de la Sedena en Chihuahua y en otros puntos del país sobre distintas disciplinas. Esto ha generado, se aprobó apenas hace unos días en el Senado de la República, y esto pues remite a hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Qué han detectado las áreas de inteligencia del gobierno mexicano como para decidir traer a tropas extranjeras, en este caso la de Estados Unidos, a adiestrar a militares? Ya tenemos hoy en México una militarización histórica y obviamente
nunca antes vista, ni siquiera durante la guerra de Felipe Calderón, y van a permanecer en el control y la operación de las tareas de seguridad hasta el año 2028. La gran pregunta es, ¿qué han detectado? Seguramente observan que va a haber una escalada de violencia mayor, es decir, ya lo decía Guadalupe, esto no ha resultado en el pasado inmediato eficaz para la seguridad de México. Hoy, a 5 meses de que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se suman aproximadamente 200,000 muertos y más o menos la cifra por día es de 80, a veces más, pero a veces un poco menos, pero está sobre 80 asesinatos diarios perpetrados en distintos estados de la República por el crimen organizado, por esta guerra. Se está preparando el ejército mexicano para otra guerra contra el crimen. Observan que hay o puede venir una escalada mayor de violencia que se necesita contener o enfrentar. Habrá más acciones de narcoterrorismo en México y es por eso que se necesitan entrenar a las Fuerzas Armadas mexicanas. Es decir, el escenario no suena muy halagüeño. Es decir, el escenario hacia el futuro inmediato se ve bastante complicado y yo creo que esta decisión que se tomó y sobre todo, como lo dijo Víctor, que el responsable de la comisión de la Sedena, el señor Salgado Macedonio, pues haya sido quien autorizó junto con todo el grupo Morena y el bloque que los apoya, la entrada de estas tropas a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, con toda la polémica que ha generado, porque obviamente esto es ilegal. Generalmente hay intercambios y estos intercambios son a través de cooperaciones, ¿no? Y generalmente la gente de México va a Estados Unidos a capacitarse. Hay muchos casos de agentes, policías, etcétera, militares que van a capacitarse, pero ya la autorización de que una tropa militar entre al país, pues esto no solamente es inconstitucional, esto se ha cuestionado mucho y es muy claro, ¿no? Los temas a los que vienen, por eso el presidente, pues como dice Víctor, hoy tuvo una respuesta airada en el sentido de que le están señalando la violación de derechos humanos con base en un informe que dice el presidente que es obsoleto. Evidentemente se violan los derechos humanos en México todos los días, no nada más en El Salvador con las políticas de excepción de Bukele. Aquí todos los días hay muertos, todos los días hay vejaciones, todos los días hay violaciones a derechos humanos y nadie se queja, nadie dice nada, nadie levanta la voz y obviamente los daños tampoco se reparan. Yo observo, más allá de, no quiero entrar en mayores conjeturas, pero observo que si llegan las tropas norteamericanas a México a entrenar a los militares, es porque el escenario hacia el futuro se ve bastante ominoso. Ahora, hace un momento... Nada más un comentario. Obviamente estoy de acuerdo en lo que dice Ricardo y me parece que la agudeza periodística de la pregunta es fundamental, pero ahí tenemos una discrepancia, Ricardo, y es una discrepancia de la que sin duda, pues bueno, yo me remito a la información oficial con todas las dudas que a ti como a mí y como reporteros y a Lupita, pues nos despierta la información oficial, pero dice Salgado Macedonio, y lo cito textualmente, nada más son 11 elementos los que viajan, los reciben y no van a ninguna otra parte. Eso dice Salgado Macedonio, que tampoco tiene, digamos, no, yo no confiaría mucho, pero en términos oficiales se dice que son solamente 11 militares. Pero yo leí en otras notas que son 436 y 216 están autorizados para ingresar armados. Mira, entonces, si aquí dice, espérame, déjame verlo, te digo, dice esto, dice, al respecto, Félix Salgado Macedonio, es una nota del Financiero,
es un ejercicio que se lleva a cabo año con año, establece efectivamente el dictamen, dice Salgado Macedonio hablando del dictamen, que el armamento es orgánico, o sea, el armamento que traen, y es exclusivamente para la capacitación, no es armamento sofisticado, y luego dice, nada más son 11 elementos, ellos viajan, los reciben, no van a ninguna otra parte. Eso es lo que declaró Salgado Macedonio, ¿no? Lupita, ¿tú querías decir algo? Sí, quería comentar un poco más sobre el tema porque me parece fundamental la cuestión. Bueno, cuando a veces nosotros hablamos de lo que está sucediendo con el entrenamiento que da el gobierno de los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas mexicanas, pues se dice, bueno, estos son ejercicios que se dan, ejercicios y bueno, colaboración que existe, pero sí hay poca transparencia con relación a lo que realmente están haciendo. Yo creo que a ellos no les gustaría que viniera el ejército, no sé, ruso, a darles entrenamiento y a generar este tipo de dinámicas donde se tiene información sobre lo que hacen y cómo lo hacen las Fuerzas Armadas de un país. Aquí sí se pone en duda la soberanía nacional que tanto se cuestionó y que tanto cuestionó pues bastantes miembros de ahora el partido Morena que eran oposición en los tiempos de Felipe Calderón. Este doble juego que me parece muy acertado por parte de Víctor y de Ricardo haberlo mencionado, el tema del reporte de derechos humanos por parte del Departamento de Estado, siempre han hecho lo mismo, ¿no? Por un lado juegan a presionar con los reportes de derechos humanos sin algo que es verdad. Los derechos humanos se violan en este país. Ayotzinapa, los eventos recientes en Nuevo Laredo, desapariciones forzadas en las anteriores administraciones y en estas. Eso no se duda. Se violan derechos humanos. Pero ¿por qué lo tiene que decir Estados Unidos cuando también las violaciones de derechos humanos? Hablamos ahorita de problemas muy importantes con respecto a las protestas pro-Palestina, pro-Gaza, bueno, con relación a lo que está sucediendo en Gaza, pro-Palestina en particular en los Estados Unidos, y ver cómo están sucediendo las cosas en Estados Unidos, lo que hacen en otros países, pero ellos siempre están muy dispuestos a hacer reportes de lo que está sucediendo en otras partes, ¿no? Y entonces eso justifica también su entrada a México. ¿Qué pasó con el entrenamiento de los tipos que ha mencionado Víctor por la información oficial? Surgieron los Zetas, los caiviles que muchos de ellos también fueron entrenados en Estados Unidos, fuerzas especiales del ejército guatemalteco, se vincularon con los Zetas. Hay que entender cómo se generaron los Zetas, qué sucedió durante la Guerra Fría. Obviamente lo mencionó Víctor. Siempre que el ejército estadounidense da entrenamiento supuestamente en búsqueda de un mejor hemisferio, pues realmente los resultados han sido muy, muy, muy negativos. Se puede hablar de que, vamos a darle entrenamiento a nuestros vecinos, pero también vemos qué es lo que ha pasado y por eso creo que Marta Olivia llegó muy bien a preguntar, después de esta cooperación, después de estos años, ¿qué es lo que ha sucedido de 2020 a 2024 en el gasto de gobierno en las Fuerzas Armadas? Independientemente de que se vea el futuro más trágico, no sabemos, el gobierno no nos está diciendo qué es lo que está sucediendo, pero se enoja cuando hay un reporte de este tipo. Sí, entiendo que se ejerce presión a través de estos reportes de derechos humanos, a través también de organizaciones de derechos humanos que están vinculados con los gobiernos del norte global. Siempre sucede esto, pero de cualquier forma hay algo que está sucediendo y que no nos están diciendo. Hay mucha opacidad en estos entrenamientos. Si es porque tenemos un problema, yo creo que hay que pedir ¿qué más información? Y esta discrepancia de números también me llama la atención. Yo vi diferentes números, vi 11, vi 16, y bueno, y vi los números que ya hablamos de cientos de efectivos, no sabemos en cuánto tiempo. Entonces, habría que mejorar este tipo de comunicación, porque es un tipo de comunicación, es un tema muy delicado. Muy bien. Yo nomás quiero hacer un apunte a propósito de lo que decía Víctor. Es que yo creo que este dato sí hay que confirmarlo, a ver si por otras vías. Yo lo vi en varios medios, pero tengo aquí, por ejemplo, el periódico Vanguardia. El periódico Vanguardia dice, Senado avala el ingreso de 436 militares a México. O sea, es un dato del periódico Vanguardia.
y Salgado Macedonio dice que son 11. Entonces, bueno, entre lo oficial y lo público creo que hay una diferencia bastante grande. Es decir, lo de Macedonia se podría entender, bueno, es un grupo pequeño que viene a entrenar, viene a dar entrenamiento, pero el ingreso de 436, bueno, estamos hablando de una tropa enorme para capacitación, pues yo lo pondré en tela de duda. Claro, sí, yo creo que tiene razón. Los tres estamos en lo mismo. Lo que exigimos es que no haya opacidad en cuanto a estas encuestas, en cuanto al número de integrantes del ejército de Estados Unidos que vienen supuestamente con labores de capacitación. Y lo otro que es muy importante es, bueno, ¿hay razón para que ejerzan este tipo de capacitación? O hay, como ya lo decía Ricardo, ¿no? Temas que nos hacen pensar en que puede haber una escalada de violencia y que para ello es necesario instrumentar adiestramiento, como lo mencionaba yo, en temas como el espionaje, ¿no? Y temas de otro carácter, pero que son, de ejercicio de las armas, ¿no? Francotiradores. De contrainsurgencia, ¿no? De contrainsurgencia, precisamente, que eso ha sido un tema. Y yo nada más cerraría el comentario diciendo que, sin duda, digamos, este ejercicio de la violencia por parte de Estados Unidos con generar un enemigo en nuestro continente y que es el crimen organizado, ha sido un instrumento político determinante para el control de territorio y de los recursos, ¿no? A lo largo de ya más de 50 años, ¿no? Y justamente Claro, adelante. Un pequeño apunte, siguiendo el tema de Víctor Ronquillo. Es también muy importante entender que si ellos tienen inteligencia, si ellos saben sobre nuestras Fuerzas Armadas, ya nos tienen. Y además hay que considerar que en meses pasados, principalmente el año pasado, se dio una discusión muy complicada por parte del Partido Republicano, obviamente el trumpismo en su ala más importante, de querer enviar a sus tropas para supuestamente ser una lucha contra los carteles. Esto es bien peligroso porque además tienen información de nuestras Fuerzas Armadas y lo que implica de alguna forma que entre sin permiso el ejército de los Estados Unidos, como así lo expresaron desde el expresidente Donald Trump, a muchos personajes clave que estaban, muchos de ellos aspirando a la candidatura para el Partido Republicano, de decir, mátelos en caliente, mándeles las bombas, mandemos el ejército. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si ellos tienen este entrenamiento, sabemos que pues son transaccionales, el ejército es el ejército, tienen nuestra información y quieren entrar y quieren de alguna forma pues entrar en este territorio sería declarar una guerra. Entonces hay que tener mucho cuidado con la entrada del ejército estadounidense a territorio mexicano para cualquier cosa. Y justamente, bueno, ahora estamos casi enfrentándonos al cambio de sucesión, ya próximamente vienen las elecciones, va a haber una nueva administración. En su perspectiva, ¿cuál va a ser la relación o qué retos va a enfrentar la próxima presidenta o presidente en relación con Estados Unidos y en general en el tema de seguridad que se está viviendo actualmente en México? Creo que le toca a Ricardo, si no... Bueno, yo sobre eso comentaría, todo va a depender de quién gane las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Porque si las gana el partido demócrata, pues será una forma de llevar la relación. Si ganan los republicanos y si gana Donald Trump, pues bueno, esto se pone de color de hormiga. El escenario está muy descompuesto actualmente y no se puede mirar con una, digamos, con una actitud esperanzadora que esta situación se le vaya a dar la vuelta en breve tiempo. Por eso decía, bueno, ¿a qué vienen los norteamericanos? ¿Qué es lo que están observando hacia el futuro inmediato o de mediano, largo plazo? Pues posiblemente la guerra. Es decir, y me remito a lo que había apuntado Guadalupe, me parece que en su primer comentario, que es un dato interesante. Es decir, cuando se llevó a cabo la guerra,
en el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, es una guerra sin duda, como ella misma lo dijo, fallida, fue fallida, porque no resolvieron absolutamente nada. Es decir, los grupos criminales tuvieron libertades para asociarse y para establecer un dominio continental. Por eso se internacionalizó el crimen organizado mexicano y se colocó por encima de los colombianos, que prácticamente ellos bajaron el perfil, se diseminaron por Sudamérica, y obviamente hoy los grupos criminales colombianos ya se les conoce como los invisibles, porque prácticamente nadie los ve, pero siguen operando. En el caso mexicano, la guerra de Calderón fue un gran negocio. Es decir, hubo compra de armas, municiones, entrenamiento, el tema de la iniciativa Mérida, etcétera, etcétera. Es decir, si lo vemos en términos de eficacia de combate, pues están reprobados. Es decir, no hubo absolutamente ningún resultado que se pueda destacar, pero a nivel de negocio fue verdaderamente brutal y descomunal. Todo lo que Estados Unidos le vendió a la Sedena, al gobierno mexicano en materia de pues espionaje, armamento, etcétera, etcétera, porque bueno, lo que sí hay que decir es que si algo le conviene a Estados Unidos es que haya otra guerra contra el crimen. A eso vinieron los norteamericanos, a entrenarlos para la guerra. Pues yo ahí dejo la pregunta, pero me parece que lo que viene no será una relación tersa, será una relación muy, muy, muy ríspida, muy de choque, muy de confrontación, porque pues Estados Unidos quiere tener el control, obviamente, de la política antidrogas en México, y esto implica pues tener al ejército también tomado, cooptado, bajo sus reglas, entrenado por ellos para sus propósitos bélicos y económicos. Y yo creo que estos son los grandes retos que va a enfrentar, entre otros, la próxima presidenta de este país. Víctor, ¿cuál es tu opinión? Bueno, varias cosas, ¿no? Una de ellas es que sin duda el tema de la seguridad seguirá siendo fundamental en la relación de México con Estados Unidos. Y además está muy claro que el tema de seguridad es un tema propicio para establecer, como ya lo mencionaba, un control territorial. Pero yo quisiera relacionar esto que hemos estado conversando con otro de los temas en los que íbamos a trabajar en esta reunión, ¿no? El tema de la detención de don Rodo Abramos Ceguera Cervantes. Aquí la primera pregunta es si realmente es un golpe estratégico al Cártel Jalisco Nueva Generación, a esta organización criminal que a mí me parece es muy útil para manejar el discurso oficial, para establecer una narrativa muy al estilo de Netflix en términos de lo que ocurre con el crimen organizado en México y en el continente latinoamericano, ¿no? Pero esta pregunta ¿es eso? ¿Es realmente un golpe estratégico o es un evento efectista que conviene mucho a esta situación electoral en donde sin duda uno de los temas que son enormemente preocupantes para el gobierno de la Cuarta Transformación y en donde hay lugar a muchas dudas de su gestión en este tema, pues la captura de un personaje de esta índole puede ser muy importante. Pero creo yo que la gran tarea para el próximo gobierno en términos de seguridad, de construcción de la paz, de lograr abatir las circunstancias que propician y que han propiciado, por una parte, la guerra del narco y por otro lado, la proliferación y el crecimiento de grupos criminales altamente peligrosos, es sin duda la corrupción política. Entonces, me parece que la estrategia debe ir encaminada ya no solamente a golpear a lo que han considerado ahora focos de violencia, ¿no? Que es un término acuñado durante la gestión de García Harfuch al frente de la seguridad pública aquí en la Ciudad de México, sino hay que ir sobre los focos de protección política con que operan estos grupos del crimen organizado.
Y Ernesto Buscaglia, el doctor Buscaglia lo mencionaba, ¿no? Es muy importante abatir los cercos de protección policíaca, los cercos de protección política, abatir también los, digamos, los recursos que aprovecha el crimen organizado a nivel mundial, transnacional, para impedir su prosperidad en términos de lavado de dinero. Hay que abatir también la infraestructura de la que disponen estos grupos criminales. Y creo yo que la estrategia a seguir, independientemente de abatir las causas y de generar la construcción de la paz por medio de una estrategia distinta a la de la guerra del narco, está bien y es importante que se continúe. Pero la estrategia ahora, en términos de acción en esas zonas y territorios donde la presencia del crimen organizado es ostensible, es violenta y es la ocupación de territorios y la construcción de metagobiernos a nivel municipal y a nivel estatal, esa tarea tiene que ser fundamentalmente el desmontar este cerco de protección política. ¿Quién políticamente, y ya puede abundar en ello Ricardo Ravelo, ¿no? Pero ¿quién políticamente es aliado y beneficiario de los negocios del cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Quién apuesta políticamente por el rival, de acuerdo a esta narrativa, del cártel Jalisco Nueva Generación, que es el cártel de Sinaloa? Esto tiene que ver con lo que ocurre en diferentes regiones de nuestro país, como pasa en Chiapas hoy en día, ¿no? Que es una situación francamente apremiante, en donde sin duda hay una ausencia de la gestión del Estado y de la presencia del Estado en una extensa cantidad del territorio chiapaneco y sobre todo en la zona fronteriza con Guatemala, ¿no? Gracias, Víctor. Lupita, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál va a ser el reto que va a tener la próxima administración en la relación con Estados Unidos y en seguridad en general en México? Pues también, como dice Ricardo, ¿no? Depende de quién vaya a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, más que nada, más que de cómo se va a conformar el Congreso, porque siempre hay maneras, ahí sí hay pesos y contrapesos muy interesantes. Pero sería tremendo que avanzara el Partido Republicano, porque ya nos han dicho lo que piensan hacer con México, la declaración de los carteles como organizaciones terroristas, donde se plantea una acción unidireccional, una acción por parte de Estados Unidos sin consulta hacia México, donde ya se asume que la protección se da por parte del gobierno mexicano sin saber cómo ni por qué, y hablar de todo como si fueran carteles. Creo que también habría que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Realmente me preocupa mucho y es probable que llegue a la Casa Blanca de nuevo Donald Trump y ya el trumpismo es el mainstream, es la fuerza principal de lo que es el Partido Republicano. Entonces, esta idea de atacar a los carteles, de desconocer que la crisis del fentanilo en los Estados Unidos tiene que ver con una cuestión de mercado interno, porque en Estados Unidos la crisis del fentanilo se analiza de manera facciosa y de manera como le hacen los estadounidenses. Yo le echo la culpa a los carteles mexicanos, pero no digo por qué tengo en mi país a mercados de droga abiertos, como en Kensington, como en Skid Row, como en la Tercera Avenida, como en Camden, en varias partes de los Estados Unidos donde se puede consumir cualquier droga y se distribuye, y la policía está ahí presente. Y ellos no, ellos están diciendo son los carteles mexicanos, que también no sabemos en la segunda fase de la administración de Joe Biden o quien finalmente esté al mando del gobierno, encabezando el gobierno estadounidense, lo que va a suceder. Yo veo que va a haber tensiones importantes en ese sentido, porque en Estados Unidos, independientemente de que ahorita la relación está ciertamente estable, pero hay muchas voces que dicen se tiene que resolver el problema de la crisis del fentanilo, ¿no? Y como es Estados Unidos, lo está viendo por allá. Ahora bien, el tema de
del hermano de Nemesio Ceguera González, el cártel Jalisco Nueva Generación, que también es una preocupación que tiene el gobierno de Estados Unidos y está presionando a México para que de la forma en que ellos ven esto, como lo está haciendo el gobierno mexicano, me recuerda mucho a lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos insiste en la estrategia Kingpin, en la estrategia de descabezar carteles. A ellos no les interesa resolver la cuestión como se plantea en el entendimiento bicentenario, donde México sí puso bastante de sí, y se llegaron a acuerdos muy interesantes para realmente llegar a las causas de raíz de la violencia y del consumo de drogas. Pero no, ellos empezaron después del entendimiento bicentenario a mandar las recompensas contra los chapitos, y México está respondiendo así, porque esta detención no es la primera donde supuestamente van a descabezar al cártel Jalisco Nueva Generación. Se arrestó a Rosalinda González, si no mal recuerdo, es la jefa, la ex esposa del Mencho, y a otros 2 hermanos de Nemesio Ceguera Cervantes, si es Tony Montana y el Menchito. Como si realmente eso fuera, como bien dice Ricardo Ravelo, acabar con el problema. Al contrario, se está siguiendo exactamente la misma receta de la DEA, que es ir en contra de la cabeza del cartel, que va a provocar mucho más problema si nos apegamos a la lógica de que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene una estructura tradicional donde los menchos o la familia de Nemesio Ceguera es la que manda a todos todas las células del cártel Jalisco Nueva Generación. Si nosotros vemos los mapas que se están haciendo sobre dónde tiene presencia el cártel, lo pintan todo de cártel Jalisco Nueva Generación, todo. De hecho, Infobae, que es los que más siguen el tema del narcotráfico en México, es muy interesante el seguimiento que hace Infobae, y también todo carteles, todo así para dar esa impresión de que se tiene que ir contra los carteles. Supuestamente el cártel Jalisco Nueva Generación está casi en todo el país, ¿no? Y si nos vamos con eso y no con la idea que yo creo que es la que deberíamos entender cómo funciona este supuesto cartel o el crimen organizado en general, como una franquicia criminal, que es como yo más bien lo veo, gracias a un análisis que hizo muchos años atrás Ricardo Ravelo, pues estamos siguiendo la misma receta estadounidense y no sabemos por qué acuerdos o si algo tiene Estados Unidos con la presión que siempre ejerce de una u otra manera, y también teniendo información de lo que hacen los políticos mexicanos, porque eso sí tienen la forma de establecer esa presión. Muchas gracias, Lupita. Antes de continuar, me gustaría que viéramos un tuit que acaba de colocar nuestra compañera Marta Olivia López, y dice lo siguiente: me debo sentir segura, Fuerza Civil Nuevo León nos pidió que por seguridad cortáramos un enlace que hacíamos para Julio Astillero, y ahora nos viene siguiendo nuestro trayecto de Apodaca a Nuevo Laredo y aquí nos arroba. Solamente les quería decir que seguimos atentos a nuestra compañera Marta Olivia. Aquí estamos pendientes. Compañeros, pues otro de los temas que tenemos en esta agenda es la detención de Abraham Oseguera Cervantes, conocido como Don Rodo, que es el hermano del Mencho, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Ricardo, ¿qué opinión te merece esta detención? Mira, creo que Guadalupe fue atinada en esto. Yo no lo veo más que como una presión de Estados Unidos en el momento que se está viviendo. Y es una manera de bajar un poco la presión que hay de Estados Unidos sobre México en ese tema. Y sobre todo el asunto del fentanilo. Hay que decir que, bueno, en México el fentanilo no se produce. Es decir, se procesa con los precursores químicos que provienen de Asia. Pero México no es la única plataforma de entrada de fentanilo a Estados Unidos. El fentanilo también llega por Alaska, también llega por Canadá. Es decir, pero pues ya genera sospechosismo esta insistencia de Estados Unidos de que todo ocurre por México. Y no vaya a ser que esta situación del combate al fentanilo y el combate a los cárteles sea un pretexto para entrar al territorio y el objetivo sea otro, ¿no? Esto ya lo hicieron los estadounidenses en muchos países de América Latina. Hay que recordar el antecedente del Plan Colombia. El Plan Colombia presuntamente era para enfrentar el tema de la violencia criminal y resultó ser otra cosa. Resultó ser
que iban en busca de recursos naturales, iban por el tema de la guerrilla, por asuntos de espionaje, y que el pretexto central era el tema del crimen organizado y la guerra de grupos criminales. En México está pasando algo parecido, ¿no? Es decir, hay una obsesión de Estados Unidos por estar señalando a México como la plataforma, el trampolín central que lanza el fentanilo a Estados Unidos, cuando en realidad, pues yo no pongo en tela de duda que por México cruce gran parte de los cargamentos que se consumen allá, pero allá también hay amplias redes que no se combaten ni se mencionan. Sobre eso hay silencio. Al final del día, creo que tienen sin duda un problema de salud pública muy grave, pero a ellos también les interesa el negocio. Entonces, quieren controlar, quieren dosificar la entrada de fentanilo, señalando como culpables a los mexicanos, como el territorio por donde cruza todo el mal que les llega entra por México. Pero en realidad pues ellos no hacen su parte en su propio territorio, y creo que esto es importante. El caso de Don Rodo sí es un golpe fuerte, porque pues era una mano derecha de Nemesio Ceguera, pero considero, y aquí vuelvo a referirme a lo que decía Guadalupe, los grupos, la agencia, la DEA, siempre ha tenido como objetivo central llevar a cabo el descabezamiento de grupos criminales, y esto no ha dado resultado en los últimos 40 años. Entonces, si se va a seguir la vieja política de descabezar cárteles, quiere decir que Estados Unidos no quiere resolver el problema, porque descabezar cárteles no lleva a ninguna solución, sino a complicar el conflicto, porque sabemos que cuando se descabeza un grupo criminal, pues más tarda una empresa lícita en nombrar a un nuevo gerente que un cártel en nombrar a un nuevo jefe. Al final del día, en cuestión de horas, alguien toma el poder y el grupo continúa. Entonces es una forma de nunca acabar con el tema, sino más bien administrarlo, llevarse al personaje que encabezaba y encarcelarlo en Estados Unidos, sacarle información, negociar con ellos, hacerles que paguen una suma multimillonaria en dólares, como pasó con Ociel, como pasó con casi todos, y luego los liberan o les bajan las penas, o sea, por declarar algunas cosas que a ellos les dan validez, pues les tumban hasta cadenas perpetuas y se las cambian por 10 años. Entonces, al final, pues es una forma de administrar un problema, el narcotráfico, pero pues ellos lo usan como un instrumento de penetración en territorios para controlar y obviamente darle prioridad a otros objetivos de orden económico. Y si se hace la guerra, pues mejor, ¿no? Porque ellos son bélicos, históricamente son bélicos, son amantes de la guerra, y bueno, pues esto implicará venderle muchas armas al ejército mexicano, a las policías de México, y obviamente tendrían también la posibilidad de ingresar al territorio para llevar a cabo otras tareas que no propiamente tienen que ver con el combate criminal. Gracias, Ricardo. Víctor, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, yo insisto, ¿no?, en la pregunta. ¿Es realmente un golpe estratégico? Se menciona, de acuerdo a la información oficial, que este personaje organizaba el ingreso de precursores químicos vía marítima a México, ¿no?, para la producción de fentanilo. Es interesante geográficamente el lugar en que fue capturado, que es Autlán, allá en el sur de Jalisco, en la ruta que va de Manzanillo a Guadalajara, ¿no? Entonces, bueno, allá hay, por lo menos en términos geográficos, hay elementos para pensar que posiblemente este personaje fuera clave, ¿no?, en coordinar esos trabajos. También se menciona que es un personaje, de acuerdo a la versión oficial, de la que yo pues siempre guardo mis reservas, ¿no? Pero es un personaje clave en términos del manejo de los recursos financieros y en el manejo también de la vía y las rutas de introducción del fentanilo y la cocaína a el mercado de Estados Unidos. Bueno, es posible, ¿no?,
Es muy posible que así sea, es muy posible que este relato que vimos en diferentes medios de estos dos hermanos detenidos en Estados Unidos, uno echándole, salvando al otro, ¿no? Todo esto que de veras es una narrativa, francamente, de la que a mí me parece que tenemos que desconfiar y que corresponde a la visión de la realidad ideológicamente de los grupos de control del poder en Estados Unidos, de las agencias de como la DEA, ¿no? Y algo que es clave y determinante, ¿no? Al final de cuentas, toda la justificación que encontramos para esta versión de la realidad de la guerra del narco, pues tiene que ver sin duda con algo que hemos anotado aquí ya desde hace, yo me atrevería a decir, un par de años, ¿no? El control territorial a partir de la securitización en América Latina. Y es cierto, ¿no? La operación Colombia, ¿no? O el Plan Colombia fue un gran negocio, y lo mismo la Operación Mérida y la guerra del narco representó un enorme negocio. No tengo en este momento los datos, pero también el incremento del presupuesto de las agencias de seguridad en Estados Unidos a partir de la década de los años 80 es verdaderamente impresionante, ¿no? Cuántos recursos manejan y cómo construyen estas versiones de la realidad a través de medios, a través de algo que es un tema clave, que es esta imposición de la realidad en vía las redes de comunicación en Internet, la llamada guerra neocortical, que elimina el juicio y que no es otra cosa más que un proceso ideológico, un proceso de construcción de una visión del mundo. Pero mira, yo volvería a insistir en algo que es muy importante, ¿no? Creo que el próximo gobierno tiene que ir hacia esos espacios de complicidad establecidos entre el poder político, el poder criminal y los empresarios que se benefician de ello. Lo he dicho muchas veces en este espacio, pero voy a seguirlo repitiendo, porque de otra manera no terminará. Se pueden atender las causas, pero al final de cuentas representa negocio en términos económicos y representa poder en términos de control político, ¿no? Y lo otro que habría que poner de manera muy clara, pero es evidente, ¿quién se ha beneficiado del prohibicionismo? Pues por un lado, los varones de la droga, los grupos del crimen organizado; por otro lado, los gobiernos y el gobierno de Estados Unidos, impulsor de esta política desde hace décadas a nivel mundial; y por otro lado, la gran industria del armamentismo, que ha encontrado en el negocio del combate al narcotráfico un enorme beneficio, que ahora se multiplica con las guerras en Ucrania, en Gaza, y más de 50 conflictos en el mundo, de los que tenemos muy poca noticia y que se dan en la zona del África subsahariana, una zona, otra vez, rica en recursos naturales, ¿no? Sobre todo en litio. Muchas gracias, Víctor. Lupita, ¿cuál es tu opinión al respecto? Hoy creo que ya se fue. Bueno, sí nos avisó oportunamente que su celular ya se iba a apagar, la batería bajó, pero ya son las 2:57, todavía nos quedaron algunos temas. Estaba lo de la ley de amnistía, hay relacionado el caso Ayotzinapa, también está lo de las personas encapuchadas que detuvieron a Claudia Sheinbaum, también ya salieron el día de hoy a decir que no son delincuentes. Pero el postrecito o el tema que quieran agregar para estos comentarios finales. Ricardo, comenzamos contigo. Sí, cómo no. Bueno, el caso de la ley de amnistía me parece que, bueno, pues va a sentar un precedente de alto riesgo si le dan, como han planteado legisladores, las llaves de las cárceles al presidente. Yo creo que eso se tiene que regular de una manera, pues, muy bien para que esto no ocurra. Es decir, es la libertad del presidente de al final de su sexenio, pues, indultar
algunos criminales, pero pues hay, no nada más es decir fulano, sutano y perengano se van a la calle, ¿no? Sino que están pidiendo que se reglamente, es decir, si hay cooperación de estos personajes para que el Estado se beneficie y pueda seguir haciendo la tarea de combatir parte del crimen organizado, pues entonces tendrían derecho a esta amnistía. Ya ha generado polémica, es un tema que yo creo que todavía se va a debatir mucho, aunque ya se aprobó y está por salir en el diario oficial de la Federación, pero creo que se tiene que reglamentar bien bajo qué criterio se va a otorgar la amnistía a los delincuentes que el presidente decida sacar de la cárcel antes de que concluya su gobierno. Y añado añado otro punto ahí sobre el tema del retén en Chiapas, en el que fue retenida unos minutos Claudia Sheinbaum por un grupo presuntamente del crimen organizado. Primero se dijo que era un montaje, luego se desdijo esta versión. En realidad sí es un grupo criminal. No está del todo claro a qué grupo pertenecen, presuntamente a Sinaloa, pero aquí lo importante es que no fue agredida, como en otros casos ha ocurrido, donde algunos candidatos han sido incluso asesinados. En este caso, pues solamente le hicieron una petición, le hicieron la petición de que no se olvidara de la sierra, de los pobres de la sierra. Y un diálogo ahí breve y bueno, finalmente le abrieron paso. Pero lo que sí queda claro, y yo creo que ya le quedó claro, o más que claro a la candidata, es la realidad de este México violento, de esta herencia que va a recibir a partir de que tome posesión, si es que gana las elecciones, y de la urgencia, la necesidad de replantear una política antimafia en México que verdaderamente funcione. Por ahora no se pueden evaluar, no se puede evaluar con datos pues claros si esta política o este proyecto del presidente López Obrador de atacar las causas dará algún resultado en algún tiempo. No se puede medir, el país está desbordado de violencia. Yo creo que se tendrá que seguir combatiendo las causas, pero hace falta meterle otros brazos y otras herramientas a esta política para poder realmente regresar al país a la serenidad. Yo no hablo de un combate absoluto al narcotráfico y al crimen organizado en general, eso no creo que ocurra pronto, pero sí creo que hay las posibilidades de que el país regrese a la serenidad y los niveles de violencia descienda, porque realmente es bastante perturbador vivir en un país donde hay todos los días 80 o 100 muertos. Muchas gracias, Ricardo, por tus comentarios. Víctor, lo que desees agregar está la ley de amnistía, las personas encapuchadas con Sheinbaum o algún postrecito que nos quisieras compartir. Bueno, solamente señalar que el instrumento de la amnistía puede ser interesante si se toma en cuenta, como se planteó ayer en la discusión en la Cámara de Diputados, como un recurso para terminar con los pactos de silencio. Y se señalaron algunos casos que sin duda han afectado, y este es uno de los elementos centrales de la argumentación con la que se expuso los motivos de ley, se han afectado al Estado mexicano. Se ha usado como ejemplo el caso Ayotzinapa. Respecto al caso de este retén en el que se vio detenida Claudia Sheinbaum, mira, creo que hay muchos elementos. Creo que en Chiapas lamentablemente existen grupos paramilitares, existen grupos vinculados con el narco. Los grupos paramilitares desde la década de los años 90 tienen una presencia. Hay grupos corporativizados y que actúan en diferentes formas, con diferentes organizaciones, productoras de café, vinculadas incluso a organizaciones defensoras de derechos humanos, y por otro lado se ha multiplicado la presencia de grupos de autodefensa, ¿no? Pero sí resulta muy sospechoso, y no ha sido del todo explicado, el que el grupo o el medio que tiene acceso y que tiene la posibilidad de tomar fotografías,
de tomar declaraciones, pues es el Latinos, ¿no? Entonces, nos deja mucho que pensar. Lo que sí es un hecho, y eso sí es muy importante tomarlo en cuenta, nos muestra la vulnerabilidad de los candidatos. ¿Hasta dónde puede llegar la escalada de la violencia, la escalada de sembrar inquietud social por grupos conservadores para desvirtuar el proceso electoral en que nos encontramos y las elecciones del 2 de junio? Hasta dónde puede llegar su desesperación es muy preocupante. Pero voy a cerrar lamentablemente con un postre amargo. Lo voy a decir muy rápido y además tengo muy poca información al respecto, pero yo estoy preparando un programa para la semana entrante del cártel inmobiliario, un programa de los que hacemos en Capital 21. Y obviamente yo empiezo desde ahora con el trabajo de preproducción, la investigación, los datos, la concertación de los invitados. Y una de mis principales fuentes de información en este tema que he trabajado en distintos momentos es Hugo Torres. Hugo Torres, que además era candidato o es candidato a concejal aquí en la Benito Juárez, junto con la persona que busca la alcaldía, ¿no? Bueno, está involucrado en un crimen, en un homicidio de una persona ligada a lo que podemos considerar estos grupos oscuros de golpeadores utilizados por Taboada en muchos momentos. De manera paradójica, estos grupos oscuros que participaron en un acto represivo en contra de los vecinos que protestaban y que por el cártel inmobiliario el año pasado, bueno, estos grupos ahora se vincularon, y eso es lo sorprendente, a Morena y a Hugo Torres. No se sabe qué pasó. Yo, pues, hablé con varios de los vecinos que voy a invitar al programa. Hay una desinformación muy grande, hay una enorme preocupación, y sin muchos elementos, simplemente con lo que tengo sobre la mesa y con, pues, la intuición periodística, ¿no? Pues uno puede también presuponer algunos elementos, ¿no? Es muy sospechoso que estos grupos que fungieron como golpeadores de Taboada ahora sumen filas con Leti Varela, la candidata de Morena a la alcaldía. Y es muy sospechoso que uno de sus hombres clave en la construcción de su proyecto político, que es Hugo Torres, a quien yo conozco pues como una fuente de información interesante, está involucrado en este homicidio, donde precisamente muere asesinado de un tiro, por lo menos eso es la información que se conoce hasta ahora, el esposo de quien es identificada, Alejandra Pacheco, como la instigadora de esta violencia en contra de los vecinos hace algunos meses, ¿no? Alejandra Pacheco también fue detenida. Poco se sabe, pero la gran pregunta es si no todos estos elementos que conforman la realidad política que encontramos en estos momentos en la Ciudad de México, atravesada por el proceso electoral y con los señalamientos que involucran de manera directa a Santiago Taboada como uno de los artífices del cártel inmobiliario, a Jorge Romero, a Von Ruerich, a Ataide, el actual presidente del PAN en la Ciudad de México. No todo esto forma parte de un intento de sembrar el miedo, sobre todo entre los vecinos que a lo largo de varios años ya han protestado en contra de esta realidad, y a quién debemos, más que a la propia Fiscalía, la información clave del cártel inmobiliario. Fueron los vecinos del City Towers, son los vecinos de distintas colonias los que han puesto el dedo en la llaga y han señalado la actuación corrupta del cártel inmobiliario de filiación panista, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Y vamos a estar pendiente al programa que vas a estar preparando. No me queda más que agradecerles por haberme permitido acompañarlos en este jueves. Muchas gracias, Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo, y a Guadalupe Correa Cabrera, que puntualmente sí nos avisó que por ahí tenía unas fallas. Muchísimas gracias y que tengan un buen jueves.
Gracias a todos, buen fin de semana. Hasta luego, muchas gracias, Alex, gracias. Gracias a ustedes.